El propósito aclara quién es la persona que Dios te ha formado para ser tú aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tienes que ser? Hay muchas personas que hasta el día de hoy no encuentran su norte. Quiere decir, andan con la brújula dañada, andan como barco por ahí al desvío en el mar. Todavía no entienden quiénes son, para qué nacieron, cuál es el propósito. Que hemos estado alejados durante la solemnidad, volvemos nuevamente a reencontrarnos. Hoy quiero que entendamos todos el propósito que Dios tiene con nosotros. Hay muchas personas que me preguntan a diario, y en la solemnidad con muchos jóvenes que me he reunido, dicen: hermano Osvaldo, ¿usted cree que Dios tendrá un propósito conmigo? ¿Usted cree que Dios tendrá alguna voluntad puesta en nuestros cuerpos? ¿Seré para Dios? ¿Por qué me pasa tantas cosas? ¿Por qué vivo afligido aún? Como título, vayamos poniendo en nuestras Biblias el propósito de Dios. Busquemos una Biblia, vamos buscando un cuadernito, y mientras se van mis hermanos que faltaban llegar, ya está mi hermana Irma Vilcapoma en los brazos, que siempre me han ayudado en pandemia. Agradezco a Dios por ponerme más de 10 personas que siempre han estado ahí batallando, impulsando la palabra a nivel nacional e internacional. Damos la bienvenida a mis hermanos José Lutel, Raquel Valerio, tu hermana Silvia Barreto, Irma Vilcapoma, Ivonne Corazón de Melón, Orestes Lozano, Jessica Sánchez y familia, nuestro hermano Julio Barrientos, Inés Torres, Rosa Ramos, nuestra hermana Maybe Esquivel, Julia Vargas, y a todos mis hermanos que siempre están ahí, siempre están apoyándonos y siempre están compartiendo. Gracias a ustedes, la palabra de Dios sin fronteras, a través de la doctrina teológica de Cristo Jesús, y AIMIMPU, la Asociación Evangélica de la Misión del Nuevo Pacto Universal, y nuestro misionero general, el señor Ezequiel Jonás de Gus y Molina, seguimos caminando con el mismo propósito, que es llevar el mensaje de salvación hasta los 4 cantones de la tierra, amados hermanos. A ver, yo quiero mencionar, mis hermanos, que nos hemos encontrado en la fiesta, si me olvido de alguien, me escribe para hacer recordar. A ver, mi hermana Penny, mi hermana Rosa Zambrano, Dilicia Tito, Fanny Silvestre, Marcelina Donaire, mi hermano Vidal, La Lata, Edwin Urrutia, Ana Guamán, Victoria, Dorita Mendoza, Pati Ayala, Paulina, Benina Zapana. Algunas nos hemos conocido por primera vez y han estado muy contentas pasando su fiesta, pasando la solemnidad. Hay más hermanas, sino que no me acuerdo su nombre. Bien, hermanas, ha sido un gusto conocerlas, ahí están en vivo. Amén. Nuevamente saludo a mis hermanos que recién se llegan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta noche, como título, pongamos el propósito de Dios. A ver, nuestro hermano Giancarlo dice por ahí: recuérdate el disciplina. Dice, claro que sí, hermano Giancarlo, cómo olvidarme del disciplina, que se hizo la última alabanza de la bendición. La última alabanza de la bendición, hemos batallado con mi hermano Giancarlo, él es el disciplina de Cieneguillo, donde hemos pasado la fiesta, una fiesta hermosa, que luego le estaré comentando un poco más de detalles. Hubo muchas personas que hemos conocido, pasado una Semana Santa, una fiesta de la Pascua, pero magnífica. Una mirada más profunda. ¿Qué dice la Biblia acerca del significado y el propósito de Dios con el hombre? Viendo una mirada más profundo a esta pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca del significado y el propósito de Dios con el hombre? Quiere decir, con el ser humano, con usted, con mí y con toda la creación que hay en el mundo. Primeramente tenemos que investigar y entender qué significa la palabra propósito en la Biblia. Tenemos que investigar, tenemos que indagar, y para eso nos falta por ahí un diccionario en casa. Abrámoslo, por favor. Bien, mi hermana Ivonne Corazón de Melón, es
una de las fieles seguidoras desde 2020, porque teníamos a nuestra hermana Marta Farfán que falleció, pero hermana Ivonne siempre ha estado ahí, permaneciendo. Me alegra mucho que lo he visto junto a hermana Elcira Yancy Oregón, creo que estaban en Tacna pasando fiesta. Bien, entonces dice, el significado de la palabra propósito, según la Biblia, aclara y dice conforme a la Biblia, es la persona que Dios te ha formado para ser. El propósito aclara quién es la persona que Dios te ha formado para ser tú aquí en la tierra. ¿Qué es lo que tienes que ser? Hay muchas personas que hasta el día de hoy no encuentran su norte, quiere decir, andan con la brújula dañada, andan como barco por ahí al desvío en el mar. Todavía no entienden quiénes son, para qué nacieron, cuál es el propósito de la vida. Entender quién te ha hecho Dios para ser, te preparará para descubrir y perseguir la visión de Dios por su vida. Él te va a preparar para poder descubrir y para que tú puedas conseguir realmente lo que debe ser. ¿Cómo puedo yo estar seguro del propósito o de la voluntad de Dios? Es otra de las preguntas que deberíamos hacernos nosotros. Hermano Osvaldo, ¿cómo puedo estar seguro del propósito o de la voluntad de Dios conmigo? El propósito de Dios también tiene otro significado. Básicamente es el mensaje de Dios, tal como se revela en su palabra, en su mandamiento o como en las Sagradas Escrituras, que incluye su voluntad que expresa para la tierra y para la humanidad. Cuando conozcas mejor tú a Dios, podrás discernir con certeza su buena y aceptable y perfecta voluntad en tu vida. Todos nosotros en este tiempo vivimos, comemos, trabajamos, pero no sabemos cuál es el propósito de nuestro existir aquí. Para entender el propósito de cada uno de nosotros, deberíamos primeramente indagar en las Escrituras e irnos siglos atrás y ver cuál fue el propósito primordial de Dios cuando creó al hombre. Ahí vamos a entender parte de una historia, de una raíz de nosotros, de quiénes somos y para qué fuimos formados en la tierra. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios en el sexto día pensó y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoréese en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Cuando Dios nos creó a nosotros, nos ha creado sobre todo lo que vemos sobre la tierra. Quiere decir que el hombre tiene esa gran autoridad puesta por Dios. Quiere decir que cuando Dios crea al hombre, lo crea con una autoridad en toda la creación de lo que hay. Porque el hombre es una imagen y semejanza de que Dios ha formado en esta tierra. Quiere decir que fue dotado con varias disposiciones. Por ejemplo, dice en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice el Señor: y los bendijo Dios, y díjoles Dios a los hombres o a los seres humanos. Mire cuál es el propósito: fructificar y multiplicad, henchir la tierra. La palabra fructificar quiere decir que hay que tener frutos, hijos, descendencia. Y multiplicaos, dice el Señor, henchir la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le dio esa autoridad al ser humano. Quiere decir que el ser humano no es cualquier persona, que no es cualquier cosa creada así, porque a Dios se le ocurrió de repente un chispazo por ahí, dijo: vamos a hacerlo al hombre, porque al final algo tiene que ocupar la tierra. No, Dios le dio un lugar al ser humano, y ese lugar que Dios nos ha dado, o ese propósito, o esa voluntad de crearnos a nosotros, nosotros mismos lo estamos desperdiciando, hermanos.
¿Y saben por qué? Porque nosotros nos hemos desviado a nuestra manera, a nuestro actuar, y estamos perdiendo todos estos privilegios de parte de nuestro Padre Celestial. En el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, versículo 29, por favor, tome nota y ponga en su cuaderno. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 29, mire lo que dice el Señor. Y aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre, lo hizo recto y perfecto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Mas fue el mismo ser humano el que buscó prácticamente su propia complicación. El mismo hombre jugando como un niño en el vientre de su madre, ha terminado amarrándose con el cordón umbilical y se está ahogando. Se está ahogando. Ya está latiendo. Muchos están muriendo en el camino. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de nuestro Creador. Si usted mira en un parque, sale a un parque y mira, dice, qué hermosos árboles, qué hermosas flores, qué hermosas aves. Realmente esto es un parque muy hermoso. Usted aprecia lo que ve, pero no le da méritos a quien lo hizo. Ese parque no se formó por una evolución. Ese parque que está en su casa, que es perfecto, no fue casualidad de la vida. Ahí hay ciencia, ahí hay inteligencia, ahí hay unos méritos propios al creador de ese parque. Cuando nosotros nos vemos entre nosotros los seres humanos, yo realmente buen tiempo he vivido, y he vivido por vivir, soy sincero, Dios es testigo. Pero cuando un día, viendo a mi esposa en su vientre una criatura, dije, Señor, tan grande y sabio es Dios, que de algo pequeñito puede formarse una vida en el vientre de una mujer, y puede crecer, y puede nacer, ir creciendo. Qué tan perfectas son sus manos, sus uñas, sus huesos, su nariz, sus ojos. Entonces, ¿quién es ese creador de esa obra maestra que es el ser humano? ¿O es usted o soy yo? Alguien tiene esos méritos. Es que alguien tuvo un propósito de traerlo a usted en esta vida. Hay muchas personas que por ahí nos encontramos pateando latas, como yo también cuando era joven. Realmente no entendía. Pensaba que Dios no me quería, porque hacía una cosa y me iba mal, hacía otra cosa y terminaba peor. Me quise casar por más de 10 veces y las 10 veces fui rechazado. Hermana Milano se goza porque sabe que le gusta el testimonio. Entonces, a veces decía, Señor, pero ¿por qué no puedo casarme? ¿Qué está pasando? A veces juntaba, llenaba mi casa de cosas. Dije, bueno, aquí sí se anima porque se anima alguien. Pero no se animaba ahí. Mientras más trabajaba, producía, pero más me enfermaba. Hasta que llegué totalmente enfermo a Dios y sin dinero. Y había momentos que le lloré a Dios. Le lloré tanto a Dios que le dije, Señor, no creo que sea producto de la casualidad yo. Yo sé que algún propósito tienes conmigo. Tanto me has cuidado. Porque entendí luego que aquellas personas que no merecieron no fueron personas buenas. Entonces pude entender que Dios me estuvo cuidando a mí. Y así hay muchos jóvenes en la actualidad, como he conversado enseguida con varios. No te desanimes, joven. Tú no eres la persona mala. Tú no viniste a ser un estorbo aquí en la tierra. Lo que pasa es que Dios tiene un propósito contigo.
y aún no lo has descubierto. Mientras no descubras ese propósito que hay con usted, todo le va a parecer a usted mal. Y por eso es bonito entender, conocerse, quiénes somos, para qué nacimos y a qué vinimos a este mundo. Cuando conozcas mejor a Dios, conozcas la voluntad de Él, porque propósito es igual a voluntad. Propósito es igual a voluntad. Y la voluntad de Dios con el ser humano es primeramente que el hombre lo conozca a Dios. Pero ¿cómo lo puedo conocer, hermano Osvaldo? ¿Cómo puedo tener esa experiencia con mi Creador? Porque yo no entendía qué hago en este mundo. Alguien lo creó a usted. Conocer? No es producto de su papá y su mamá. Porque si Dios no permitía, usted no venía al mundo. Hay miles de seres humanos que son abortados antes de venir al mundo. Si usted y yo vinimos al mundo, hemos batallado contra miles de espermatozoides. Y esto los ginecólogos lo saben bien. Hay muchas personas que tienen un testimonio grande, como el caso de nuestro maestro Ezequiel, y nos contaba el testimonio. Una vez un río, dice, me arrastró, me llevó. Yo dije, Señor, y apareció un pez, algo parecido a la profecía del profeta Jonás, y dice que lo aventó a la orilla. Luego apareció un anciano y le comunicó y le hizo ver todo este ministerio de la dispensación del evangelio. ¿Qué pasó con el maestro Ezequiel? Dios tiene un propósito. Y si vemos en los hombres antiguos, en los profetas de Dios, que hoy noche espero que el tiempo me dé, usted va a ver que todo tuvo un propósito. Y no solamente los profetas, por usted también hay un propósito. Y se lo vamos a demostrar. Por eso permanezca. Y por favor, tome nota de cada texto. Hoy quiero hacerles recordar desde el tiempo de Moisés. Todos nosotros sabemos la historia. Israel vivió 430 años. Y hermana Milagros, por favor, abra su Biblia. Vamos a probar sus ojos cómo están. Que el Señor reprenda esa vista y que abre sus ojos hoy día. Sus ojos chinitos, hermana Milagros. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 41. ¿Usted sabe cuántos años vivió Israel? Me refiero al pueblo. Y luego vamos a ver cuánto era ese pueblo, porque sabemos por historia de Israel, fue libertado de Egipto, pero nunca supimos cuántos años vivieron de esclavitud ellos. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 41. Y el mismo día en que se cumplieron los 430 años, todos los ejércitos del Señor salieron de aquel país. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos años se habían cumplido de ser esclavos? 430 años. La esclavitud no es nada agrado, nada bueno. Muchos de nosotros somos como esta historia. Unos hemos vivido 10 años de esclavitud en Egipto. Yo viví hasta los 19 años esclavo. Luego vino un libertador. Ellos tuvieron que pasar 430 años. Vivieron en pobreza, en golpe, en miseria, en injusticia y en todo lo malo que puede imaginarse. Muchos de ustedes, como yo, hemos vivido en esto, y otros seguimos viviendo a diario este calvario, este tormento, esta miseria, estas injusticias. Y es ahí donde muchos jóvenes se preguntan y dicen: ¿para qué vine a nacer a este mundo?
¿Quién me trajo a este mundo? ¿Por qué Dios no me hace vivir en paz? ¿Por qué Dios me hace sufrir? Hay mucha gente que reclamamos a Dios, murmuramos a Dios. ¿No se da cuenta que Dios tiene un propósito con usted? En el tiempo del profeta Moisés en Egipto, este pueblo vivía golpeado, pero ellos clamaban a Dios: Señor, ¿cuándo liberarás? ¿Cuándo quitarás estas injusticias de nosotros? ¿Cuándo, Señor, pondrás paz en nuestra vida? ¿Por cuántos años le lloraron a Dios, le clamaron a Dios, le suplicaron con lágrimas? Cuando eran azotados por los egipcios, ellos hacían ladrillo con los pies, cogían paja y mezclaban el barro y eran esclavos. Usted sabe cuántas noches ellos clamaron para ser liberados, pero nada en esta vida es completo. Así como la gente que dice: Señor, ¿cuándo lloverá? Y cuando llueve: Señor, ya no llueva, cierra el caño mucho. Señor, haz sol porque quiero que se seque mi ropa. Señor, no haga mucho sol porque me empañan los ojos. ¿Se da cuenta? Nosotros no somos conformes con el destino que Dios nos ha dado a nosotros. Este pueblo le ha llorado por años a Dios, pidiendo que lo rescatase. Y cuando Dios tenía un propósito con este pueblo y lo libera de Egipto, ¿usted cree que el pueblo le agradeció a Dios? Si no lo sabe, vamos a profundizarnos un poco en la historia. Pero antes de esto, quiero que sepa que fueron 600,000 hombres. Éxodo 12, 37. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Saludos a nuestra hermana Ruth Vega, que está en Churín. Muchas gracias por estar presente. Adelante, hermana Milagros. Éxodo capítulo 12, versículo 37. 600,000 hombres eran esclavos, sin contar los niños. Adelante, hermana Milagros. Libro de Éxodo capítulo 12 versículos 37. Los israelitas salieron de Ramsés a Sucot, sin contar mujeres y niños, eran como 600,000 hombres de a pie, en edad militar. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 13, versículo 9 hasta el versículo 15. Éxodo capítulo 13, versículo 9 hasta el versículo 15. Y cuando Jehová levanta a Moisés, porque Moisés tuvo que ver las injusticias que se daban en el pueblo. Moisés también estaba descubriendo el propósito, porque Moisés era una persona que lo tenía todo, aunque era adoptado, pero tenía todo. Pero llegó un momento que entró ese como bichito o ese gustito de decir: ¿quién soy? Yo no soy de ellos, porque no pienso como ellos, no actúo como ellos. Y así mismo nosotros en este mundo no nos sentimos parte de este mundo. Cuando vemos que la gente roba, nos decimos: ¿por qué roba? Porque hay algo bueno dentro de usted. Cuando vemos que una persona es injusta, decimos: ¿pero por qué esa gente es mala? Porque usted es un hijo de Dios, porque en usted hay un propósito. ¿Somos del mundo? No, somos de Dios, pero vivimos en el mundo. Moisés llegó un tiempo a preguntarse y no paró hasta descubrir. Y cuando Moisés se dio cuenta que no era de Egipto, cuando vio que un soldado lo estaba azotando a muerte, a su propio hermano, que era Aarón, lo estaba azotando a muerte, entonces Moisés se arrebató y lo empujó y le dijo: no lo hagas. Y el soldado quiso abalanzarse y Moisés sacó la espada y lo terminó matando. Y con eso parte recién la historia del propósito de Dios con Moisés. Moisés tiene que huir hacia la montaña, y en la montaña recién encuentra por ahí al sacerdote de Madián, a Jetro, que es su suegro. Y recién ahí entabla a trabajar, conoce a su esposa, que es Séfora. Y recién por ahí, dice en Éxodo mismo, Dios le comienza a dar recién las revelaciones. Adelante, hermana Milagros.
Éxodo capítulo 14 hasta el versículo 9 hasta el 15. Disculpen, hermanitos. Ya, libro de Éxodo capítulo 14, versículo 9 al versículo 15. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Piharijot y frente a Baal-Zephón, donde estaban acompañados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que Faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor, y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto, que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? Un ratito más, Milagros. Miren lo que le dicen en el versos 11. Y le dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. Como decir, ¿por qué nos traes a morir acá en el desierto? ¿Por qué no nos dejaste morir allá en Egipto? Adelante, Milagros. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios, mas nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Se da cuenta que Israel no estaba de acuerdo. No entendían el propósito de Dios todavía ellos. Ellos preferían retornar a los egipcios a que los azoten, aunque los hagan mendigar. Pero dudaban. Y así, ¿cuántos de nosotros no dudamos? Cuando el Señor nos llama al pueblo y nos va yendo un poquito mal, hermana Milagros, ¿qué decimos nosotros? Creo que mejor estábamos en el mundo. Creo que mejor estábamos afuera. ¿Por qué? Porque nosotros aún todavía desconfiamos del Señor. Adelante, hermana Milagros. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. A veces nos falta el coraje y la valentía para servir a Dios. Por mayor propósito que Dios tenga con las personas, como Dios tuvo un gran propósito con Israel, ellos siempre pensaban negativamente. Ni bien salían, ya estaban pidiendo devolverse nuevamente a Egipcio. ¿Y cuántos de nosotros, ni bien hemos dado un paso en la congregación, ya estamos pensando dar 2 pasos hacia atrás? Es que usted no valora el propósito de Dios. Usted no sabe por qué Dios lo quiere sacar a usted del mundo. Hay muchas personas que Dios a través de señales nos habla en sueños, en visiones, en revelaciones, pero no entendemos el propósito. ¿Cuál es el propósito en este tiempo que tuvo Dios con este pueblo? Quería liberarlo. Este pueblo sufría, era esclavo, era azotado, padecía, clamaba a Dios por justicia. Y cuando Dios hizo la liberación, el pueblo le reclama a Dios que ¿por qué nos sacaste? Es como una vez alguien me dijo: pero nosotros éramos felices. ¿Por qué nos predicaste? Estábamos bien en el mundo nosotros. ¿Se da cuenta? A veces nosotros a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Y no llegó hasta ahí el propósito de Dios con este pueblo. El propósito de Dios que tenía con Israel era llevarlo a la tierra prometida, y era darle esa tierra prometida y que ellos gocen de esa vida delante del Señor. Pero Israel nunca entendió el propósito. Y así como Israel, somos muchos de nosotros en este tiempo. Dios nos ha sacado de este mundo de pecaminoso. Disculpad la palabra, nos ha sacado de un chiquero donde habíamos como un criadero de cerdos. De la suciedad nos ha sacado a nosotros. Y estamos pensando muchos de nosotros, yo sé que me están viendo,
están pensando en regresarse otra vez a Egipto. Y yo sé que muchos de nuestros jóvenes han perdido la esperanza en el pueblo y han perdido el sentido de la vida dentro de la congregación y están queriéndose ir nuevamente a Egipto. Israel nunca estuvo conforme con lo que Dios hizo por él. Yo una vez le dije a alguien: nunca Dios hace las cosas en vano. Siempre el hombre tomará a mal a Dios, pero lo que Dios hace es santo y perfecto. Tarda, pero llega la voluntad de Dios. Yo sé que muchos me dan la razón ahí. Yo mucho tiempo pensé que Dios se había ensañado conmigo y que todo lo que quería hacer me iba mal. Y pensé, dije, de repente estoy salado, me han hecho brujería, o de repente no soy ni parte de Dios. Pero ahora entiendo de que Dios me estuvo guardando, Dios me estuvo protegiendo de muchas cosas. Hoy le doy gracias a Dios. El pueblo de Israel, un pueblo ingrato, que a pesar que Dios lo saca de la esclavitud, lo libera del látigo, de la autoridad de Egipto, y lo lleva al desierto para purificarlo, para prepararlo como un pueblo santo, para que herede la tierra prometida. Este pueblo siempre se quejaba de Dios. Leamos lo que dice en Números capítulo 11, en el versículo 1 hasta el versículo 6. Lo pueden leer todo, Números 11 en adelante, como una historia. Pero como el tiempo es apremiante, vamos a tratar de avanzar. Lo que quiero que entiendan ustedes, mire cómo Israel siempre se quejó de Dios. Y así estamos nosotros en estos tiempos. Nos estamos quejando a diario. ¿Que por qué estoy así? ¿Que por qué, mamá, me metiste a este pueblo? Yo estaba bien con mis amigas, tomando, bueno, borracha, pero era feliz. Pero esa borrachera tarde o temprano le iba a ocasionar un problema. Dios no quiere, a esa mujer le metían un balazo en una discoteca y moría. De repente quedaba cuadraplética, postrada en una cama. Tu madre y tu padre fueron un instrumento grande que Dios usó para traerte a este pueblo, porque Dios te quiere y te está guardando. Adelante, miramos. Libro de Números, capítulo 11, versículos 1 al 6. Un día, los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor, debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y le envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. El pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés, y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Por eso aquel lugar se llamó Taberá, porque allí el fuego del Señor ardió contra ellos. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, que solo pensaban en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir: ojalá tuviéramos carne para comer, como nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto, y también comíamos pepinos, melones, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Amén. Bendito sea el Señor. Siempre nos faltan las personas infiltradas. Siempre el adversario mueve sus instrumentos. Y dentro del pueblo mismo, nosotros que estamos ya quejándonos, aparece el adversario y se nos pone al costado y dice: ¿qué pasa, hermana? No, es que todo el tiempo aquí me hacen lo mismo, no me dan el agua a la hora, mucha cola, etcétera. Que sí, pero sálete del pueblo. Yo también ya me salí, yo he venido ahorita hace un ratito por ayudarte a ti. Este no es la vida para ti. El mundo es hermoso, nos han engañado. El adversario lanzando su anzuelo, y el que pesca pues se va. Esto hacía el adversario con la mujer de Lot. Desde el tiempo de Abraham, la hermana Milagros vio esta película. Desde el tiempo de Abraham, el adversario se metió en la tienda de Abraham.
Y toda cosa mala que sucedía, él estaba ahí, pero aparecía como arte de magia. ¿Y qué pasa? No, es que, y siempre le daba la contra a Dios. Y decía, pero Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué te va a tener así, sufriendo? Y la mujer de Lot se dejó llevar, por eso se perdió. Ella fue cebada desde el tiempo que vivían con Abraham. No sea usted como la mujer de Lot. No vayan por ahí quejándose de Dios, porque los oídos de Jehová escuchan, y no sea que se enardezca su furor y encienda el fuego sobre nosotros, así como consumió aquel campo. Y el pueblo dio voces a Moisés, y Moisés tuvo que correr a orar por ellos. Siempre alguien tiene que pedir por ellos. Hermano, ha llegado una enfermedad. Hermano, se me cae la casa. Ha llegado la plaga a mi hogar. Señor, ayúdanos, hermano. Así llegaban a Moisés. Llegaban a Moisés clamando y pidiendo ayuda. Y eso nosotros tenemos también que tener cuidado. No podemos nosotros continuar como ellos. Habían gente que se combinaban en medio del pueblo para provocar a los israelitas y hacerles ver que estaban mal en el camino de Dios. Les hacían acordarse, dice, qué ricos melones, qué ricas cebollas, qué ricos ajos, qué pescado que comíamos allá en Egipto. Acá no comemos más que polvo. Y los israelitas pues eran tentados. Y esto mismo pasa en el pueblo, hermana Milagros. Pero antes, cuando tomamos, éramos felices. Hay hermanos que todavía se les cae la baba viendo una cerveza. Oh, dice, esa cerveza, no, dice, eso era delicia, dice, ya mejor ni me acuerdo. No, hermano Pepito, el hermano dice, sí, hermano, pero estamos en sábado. No, pero su cerveza es su cerveza. Todavía se están acordando la cerveza. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado esto.